Un multimillonario pidió a la hija de su empleada que tocara el piano. Solo por diversión, Anne pensó que sería algo gracioso, pero cuando ella empezó a tocar, toda la mansión quedó en silencio. Y lo que ocurrió después cambió la vida de todos los presentes. Ella tenía solo 11 años, era tímida, callada, y siempre iba de la mano de su madre, la señora que limpiaba la casa del hombre más rico del vecindario. Nunca había hablado con nadie fuera del personal. Hasta ese día, cuando el millonario le sonrió con burla y dijo: Anne, a ver, pequeña, ¿por qué no tocas algo en ese piano? Lou Joe Rendo, sin imaginar que, en segundos, estaría al borde de las lágrimas. Aquel día parecía como cualquier otro. María llegó a la mansión a las 7:30 de la mañana, como siempre. Llevaba su uniforme planchado, su cabello recogido, y a su lado su hija Mara, de 11 años, con su cuaderno en la mano. Era sábado, y como la escuela no abría, no tenía con quién dejarla. No era la primera vez que Amara pasaba el día sentada en silencio en la cocina, haciendo dibujos, mientras su madre fregaba los pisos o limpiaba los ventanales. Nadie en esa casa se fijaba en ella. Para todos era la hija de la empleada y nada más, pero ese sábado todo cambió. El señor don Julián Méndez, el dueño de la mansión, había organizado una reunión informal con amigos. Él era uno de los empresarios más ricos de todo el país, dueño de cadenas hoteleras, acciones en tecnología, compas de golf, aviones privados, un hombre acostumbrado a ser escuchado, a tener el control y a mirar desde arriba. Estaba en su sala privada con 3 amigos ricos más, tomando whisky importado y riendo fuerte, como si el mundo les perteneciera. Y mientras pasaban por el salón principal, uno de ellos comentó en tono burlón: «Ese piano Steinway te costó $500,000 y nadie lo toca». Don Julián respondió con sarcasmo: «Claro, porque ninguno de ustedes sabe hacerlo, y mis hijos están muy ocupados viajando o ignorando el arte». Entonces, sus ojos se cruzaron con la niña que estaba sentada en una esquina dibujando. Era Amara, pequeña, delgada, de piel oscura y ojos enormes. Estaba quieta, como siempre, pero por alguna razón, ese día la vio, y como si fuera una broma, soltó: «A ver, ¿tú, niña, sabes tocar algo? Ven, tócame algo bonito». Todos rieron. La intención no era sincera. Era una provocación, una forma de entretenerse viendo a una niña pobre sentarse en un piano de lujo, y María, que escuchó desde el pasillo, sintió el corazón detenerse. Sabía que no podía decir que no. Sabía cómo funcionaban esas dinámicas. Decir que no sería grosero. Y aunque su hija no era una sirvienta, en esa casa no hacían distinciones. Si el jefe decía algo, se obedecía. Amara levantó la vista. No entendía si era una orden, una burla o una invitación real. Miró a su madre. Y María sintió con una mezcla de miedo y resignación. Lo que nadie sabía, lo que nunca habían preguntado, era que Amara tocaba piano desde los 5 años. No en clases privadas, claro. No tenían dinero para eso, pero una vecina que daba clases a niños ricos, al verla tan interesada, comenzó a enseñarle gratis, una vez por semana, utilizando un teclado antiguo. Y tras meses de práctica silenciosa, Amara empezó a tocar sola, escuchando vídeos en el móvil, practicando con un teclado roto que su madre encontró en la basura y consiguió arreglar con cinta adhesiva. Era un prodigio, pero nadie lo había visto nunca, porque nadie le había preguntado nunca. En ese momento, cuando se acercó al piano con pasos lentos, los hombres comenzaron a cuchichear. Pensaban que sería divertido verla pulsar las teclas al azar. Esperaban reírse, quizás hacer bromas racistas, pero cuando se sentó y sus dedos tocaron suavemente la primera nota, algo cambió en el aire. Ella cerró los ojos, y por un instante ya no estaba en esa fría mansión. Estaba en su habitación, rodeada de silencio. Sentía cada nota como si fuera parte de su cuerpo, y sus manos ambolaron Anne. Pero antes de llegar a ese momento mágico, al instante en que los rostros arrogantes comenzarían a desmoronarse, aún quedaba mucho más detrás de la historia de esa niña. Porque el verdadero problema no era solo el desprecio de ese grupo de millonarios, era lo que había estado sucediendo detrás, durante años. Era el hecho de que Amara había sido invisible durante toda su vida. Nunca la llamaron para ninguna audición. Nunca tuvo acceso a un conservatorio. Nunca fue valorada en la escuela, donde los profesores solo la veían como la hija de la limpiadora. E incluso entre los niños, estaba aislada por ser negra, por ser pobre, por ser diferente. Llevaba todo eso dentro de su pecho, y cada vez que practicaba con el teclado roto, era su forma de gritar sin hacer ruido.
Entonces, cuando le dieron ese piano, el que valía más que todas las casas del barrio juntas, no sabían que le estaban entregando el arma perfecta para que el mundo la escuchara. Cuando Amara colocó los dedos sobre las teclas de marfil del piano Steinway, todos los sonidos de la sala se desvanecieron. El ruido de los vasos, las risas de los hombres, incluso el zumbido del aire acondicionado, todo se volvió silencio. No era miedo lo que sentían, tampoco nervios. Era una sensación que solo ella conocía, en la misma que la abrazaba cada vez que escapaba del mundo, tocando en su teclado viejo, con algunas teclas flojas y otras sin sonido. Los hombres esperaban un desastre, pero lo que ocurrió fue el comienzo de una sinfonía. Amara empezó tocando despacio, con suavidad, una melodía dulce così infantil, una pieza que nadie reconocía al principio, pero que poco a poco se volvía más profunda, más compleja, más hermosa. Su cuerpo seguía inmóvil, pero sus manos se movían con una seguridad que no podía fingir. No era una niña golpeando teclas al azar, era una intérprete con alma. Don Julián, que al principio estaba recostado con una sonrisa burlona, se fue incorporando lentamente. Sus amigos dejaron de hablar. Uno de ellos dejó caer el cigarro de la sorpresa. El otro soltó el vaso sin querer, pero nadie se atrevía a interrumpir. María, desde la entrada del salón, cubría la boca con la mano. Nunca la había visto tocar en un piano real, solo en aquel aparato rescatado del basurero, donde cada nota sonaba con eco metálico. Y ahora, el sonido llenaba la sala como si fuera un concierto. Cuando Amara terminó, había lágrimas en los ojos de más de un adulto. Ella simplemente se levantó del banco. Hizo una pequeña reverencia tímida y regresó al rincón donde estaba antes, como si nada hubiera pasado. El silencio que quedó fue largo e incómodo. Poderoso don Julián fue el primero en reaccionar. ¿Quién te enseñó eso?, preguntó, casi sin aliento. Amara lo miró sin arrogancia, solo con calma. Aprendí sola, y con la ayuda de la señora Marta, la vecina. Uno de los hombres soltó una risa nerviosa. Eso no es normal, dijo. Esa niña tiene algo. Es talento puro. Y ahí comenzó el verdadero cambio. Lo que era solo una broma de ricos se convirtió en un descubrimiento. Don Julián pidió a uno de sus asistentes que buscara al director del conservatorio más importante de la ciudad. Quería que viniera a escucharla. Ese mismo día María estaba paralizada. No sabía si debía permitirlo. No entendía si todo era real o una nueva forma de humillación disfrazada. Pero esa tarde, un hombre mayor, con gafas redondas y el cabello blanco, llegó a la mansión. Era el maestro Alonso, director del Conservatorio Nacional. Anne no sabía mucho, solo que una niña tocaba el piano de forma especial. Entró con escepticismo y salió, sin palabras. Escuchó a Amara por 20 minutos. Ella tocó sin presión, como si estuviera en casa. Y cuando terminó, el maestro Alonso se quitó las gafas, se limpió los ojos y dijo: «Esa niña tiene oído absoluto. Tiene una sensibilidad que no se enseña, y una técnica que no debería tener a su edad y es un prodigio, y no puede quedarse aquí». Don Julián ofreció pagar una beca completa a no solo eso. Mandó restaurar el teclado viejo de Amara y regaló a María un piano vertical Yamaha para que su hija pudiera practicar en casa. Pero lo que más me impactó a todos fue lo que vino después. Una semana más tarde, Amara fue invitada a una audición privada frente a un comité internacional. No sabían nada de su historia, solo su edad, y que era autodidacta. Ella entró con un vestido sencillo que su madre había remendado 3 veces, y con los zapatos más limpios que tenía. Los evaluadores, al verla, fruncieron el ceño. No esperaban mucho. Una niña pobre negra sin formación formal, sin apellidos importantes, sin cartas de recomendación, pero entonces, ¿tocó? Y el salón se congeló. Anne tocó Chopin. Tocó Debussy. Tocó una pieza que ella misma había compuesto en silencio en su cuarto, mirando por la ventana. Cuando terminó, uno de los jueces lloraba abiertamente. Otro se levantó y la aplaudió de pie. Y sin deliberación, le ofrecieron una beca completa internacional, con hospedaje, manutención y acompañamiento psicológico. María no sabía si gritar, si arrodillarse, si agradecer 1000 veces, o si abrazar o esconder a su hija. Pero Amara solo sonrió, como si supiera que ese momento no era un regalo. Era el resultado de años de dolor, esfuerzo y silencio. Don Julián, que había viajado para asistir a la audición, se quedó de pie al fondo de la sala. Esta vez no se rió o no bromeó, solo aplaudió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. A la salida, se acercó a María. «Te debo una disculpa», dijo.
no por hoy, sino por todos los días que tu hija fue invisible en esta casa. María solo respondió, ella no necesitaba ser vista por ustedes, solo necesitaba ser escuchada. Y finalmente, todo el mundo comenzó a escuchar. El día del concierto llegó más rápido de lo que todos esperaban. Solo habían pasado 6 meses desde aquella tarde en que Amara tocó el piano por primera vez en la mansión, pero su mundo ya era otro. El conservatorio le abrió sus puertas como alumna becada, le asignó un profesor particular y cada semana la invitaban a tocar ante músicos, compositores y críticos. Y, en cada actuación, dejaba a todos en silencio. No porque fuera simplemente una niña prodigio, sino porque cada nota que salía de sus dedos llevaba consigo años de silencio, de dolor, de rabia contenida, de ternura reprimida, pero ahora iba a actuar en el Gran Teatro Nacional, el evento más esperado del año, una gala con invitados de todo el país, presidentes de fundaciones, diplomáticos, artistas consagrados, y entre todos esos nombres brillantes, una niña de 11 años, hija de una empleada doméstica, sería la encargada de cerrar la noche. María no pudo dormir en toda la semana, no por miedo a que su hija fallará, sino porque sabía que eso no sucedería, sino por el peso de todo lo que habían vivido. Recordaba las veces que no tenía dinero para comprarle zapatos, las veces que lloraba en silencio porque no podía ofrecerle un futuro mejorán, y ahora su hija era la última atracción de una noche en la que todo el mundo estaría mirando. El teatro estaba lleno. Las luces, los flashes, las cámaras de televisión. Amara estaba en los camerinos, sentada en una silla demasiado grande para ella, con un vestido blanco y el pelo trenzado. Una productora le preguntó si estaba nerviosa, pero ella solo respondió, «He tocado toda mi vida sin que nadie me viera. Hoy, y solo tengo que hacer lo mismo, pero con luz». Cuando subió al escenario, el silencio fue absoluto. El público la observaba expectante, muchos sin creer que aquella niña pequeña pudiera llevar el peso de toda una orquesta sobre sus hombros. Pero cuando se sentó y los primeros acordes salieron del piano, el mundo se detuvo. Amara no tocaba como una niña. Tocaba como alguien que ya había vivido mucho más de lo que sus 11 años le permitían. Su interpretación tenía tristeza, alegría, dolor y esperanza. Era como si sus manos contaran una historia que las palabras no podían alcanzar. Tocó una pieza compuesta por ella misma, inspirada en los sonidos que escuchaba en el barrio pobre donde vivían, los ladridos de los perros por la noche, los gritos de los vecinos peleando, la risa de un niño hambriento jugando con una botella vacía, y lo convirtió todo en arte, en belleza acá, en música. En medio del público, don Julián observaba en silencio a No como un patrón, no como un hombre rico, sino como alguien que finalmente entendía que el verdadero valor de una persona no está en los apellidos, ni en las cuentas bancarias. Estaba allí frente a él, una niña que había sido invisible durante años por culpa suya, y que ahora hacía llorar a cientos de personas sin decir una sola palabra. Al final de la presentación, no hubo ni un segundo de vacilación. El público se levantó al unísono. Fue una ovación de pie. 10 segundos, 20, 30, un minuto entero. Los aplausos parecían no tener fin. Algunas personas lloraban abiertamente. Se vio a un famoso crítico musical quitándose los anteojos para secarse los ojos. Y entre todos los aplausos, gritos y silbidos, Amara permaneció en silencio. Simplemente se levantó, hizo una reverencia y volvió detrás de las cortinas. Pero el momento no terminó ahí. Antre Bastidors, un agente internacional, la esperaba con una propuesta en una gira por Europa. Invitados extranjeros, emocionados con su actuación, querían llevarla a tocar a París, Roma, Berlín. El mundo, que un día la ignoró, ahora llamaba a su puerta. Don Julián se acercó a María. No sabía cómo empezar, pero hizo lo que nunca había hecho. Él le pidió perdón. «Te fallé», dijo con la mirada baja, a Tian y a ella. María lo miró, respiró hondo y respondió con algo que lo desarmó por completo. «No solo fallaste como patrón, fallaste como ser humano. Pero estás aquí en eso. También es algo...». Don Julián no insistió, solo asintió con humildad. Y antes de irse, sacó algo del bolsillo. Un documento. Una carta. «Esto es para Amara», dijo. «He creado una fundación en su nombre. No es solo para ella. Es para todas las niñas y niños que nacen con talento pero sin oportunidades. Quiero que nadie más tenga que esperar años para ser escuchado». Y allí, en ese instante, algo cambió para siempre. No fue solo la historia de una niña negra que cautivó al mundo con un piano.
Fue la historia de una madre que nunca se rindió, de un hombre rico que aprendió a ver más allá de las apariencias, y de todo un sistema que, por un breve momento, se vio obligado a escuchar lo que durante tanto tiempo había ignorado, porque el verdadero talento puede nacer en cualquier lugar, incluso en la estrecha habitación de una casa pobre, donde una niña toca sola, sin nadie que la escuche. Pero cuando finalmente la escuchan, nadie la olvida. Hoy, el nombre de Amara ya no es desconocido. Aparece en revistas de música clásica, en portales de arte, en documentales. Es invitada a programas de televisión, no por su historia de superación, sino por su talento que nadie puede negar. Pero lo que muchos no saben, lo que nunca se ve en los titulares, es todo lo que hubo antes del primer aplauso. ¿No vieron los días en que María tuvo que fingir que no tenía hambre para que su hija comiera? ¿No vieron las noches en que Amara practicaba en silencio para no molestar a los vecinos? ¿No vieron cómo aguantaron desprecios, humillaciones y olares de desdén por años? A nadie aplaudía ahí, nadie les ofrecía becas, nadie decía tienes talento, solo silencio, solo lucha. Por isso, quando Amara toca, não é só música, é sua forma de mostrar que mesmo quem nasce sem nada pode carregar um universo dentro de si. É sua maneira de lembrar que há crianças geniais vivendo nas sombras, que só precisam de uma chance, de uma escuta, de alguém que aponte para elas, não para rir, mas para dizer, vai, mostrar ao mundo quem você é. Don Julián continua rico, mas hoje, senta-se nas primeiras fileiras dos concertos com outro tipo de orgulho. Não aquele que vem da vaidade, mas da consciência. Ele aprendeu da forma mais inesperada que o verdadeiro luxo não está nos objetos caros, mas na capacidade de enxergar valor onde ninguém olha. E María continúa trabajando, pero ahora en una casa más digna, con tiempo para descansar, con condiciones humanas y con una certeza que ningún sueldo podría pagar a su hija, logró lo imposible. Y lo hizo sin pisar a nadie, sin cambiar quién era, sin perder la ternura. Amara no olvidó de dónde vino. Cada vez que se apresenta em um novo país, fala da sua mãe, fala da vizinha Marta, fala do teclado quebrado y sempre repete a mesma frase, gracias por escucharme, cuando nadie más lo hacía. Esta historia no trata sobre la suerte, trata sobre la resistencia, trata sobre el talento reprimido que, cuando encuentra espacio, explota como una sinfonía y lo transforma todo a su alrededor.